En los últimos días de la primavera, antes de que estalle el calor, multitudes de turistas se agolpan al pie de las montañas celestiales. Se ubican en el noroeste de China, en la región de Xinjiang. No hay nada más codiciado que un selfie frente al lago Xanchang con sus picos nevados o un viaje en vehículo militar por las colinas de arenisca roja. Las caravanas de la Ruta de la Seda pasaban antaño ante este magnífico telón de fondo. Pero en el viaje de vuelta en autobús, los smartphones y las cámaras deben permanecer apagados. Las autoridades locales fomentan el turismo de masas, pero se aseguran de que los visitantes chinos y sus fotos de recuerdo sean minuciosamente controlados. Porque en los últimos años se han hecho públicas imágenes de Xinjiang que muestran una realidad completamente distinta. Campos de internamiento y transporte de prisioneros. Los supervivientes de estos campos denuncian torturas, violaciones y esterilizaciones forzosas. El objetivo del gobierno son los habitantes de la región, los uigures, mayoritariamente musulmanes. Lo peor es estar amontonados en la cama. Tuve que sufrir este trato inhumano durante 7 meses. Nos trataban peor que a los animales. Desaparecidos, detenidos, juicios rápidos. Millones de personas temen por su vida y la de sus familias. Los políticos ya no tienen reparos de calificar estos ataques de genocidio. 1 million Uyghurs, as you pointed out, Muslims, are in concentration camps. That's what they are right now. They're being abused, they're in concentration camps. ¿Por qué los dirigentes chinos decidieron perseguir a los habitantes de esta región? Intentan erradicar la identidad, la lengua, la cultura, la historia y la religión de los uigures. Las acciones del gobierno chino solo sirven a un objetivo: destruir a todo un grupo étnico. Para conocer mejor el drama de Xinjiang, analizamos de cerca las medidas adoptadas por el Partido Comunista Chino para eliminar a la minoría uigur, y esto ocurre ante la indiferencia del mundo. Que lo llamemos crimen contra la humanidad o genocidio es irrelevante. Los ataques son tan graves que la comunidad mundial no debe permanecer en silencio. Los que callan son cómplices. La patria de los uigures es Xinjiang, la región autónoma más occidental de China. Unos 2.500 kilómetros separan Pekín, capital de la República Popular China, de Urumqi, capital de la mayor región china. Xinjiang tiene más de 3 veces el tamaño de Francia y limita con otros 8 países vecinos, además de China, entre ellos 2 países musulmanes, Pakistán y Afganistán. La región es rica en recursos minerales, indispensables para el desarrollo económico e industrial de China. Xinjiang, escasamente poblado, es el hogar de varias minorías étnicas: kazajos, hui, kirguisos, mongoles, tayikos, uzbecos y sobre todo 11 millones de uigures, considerados autóctonos de la región. Un grupo étnico cuya lengua pertenece a las lenguas túrquicas y que, a pesar de haber vivido aquí durante siglos, nunca se ha sentido chino. Los uigures tienen más en común con los pueblos de Asia Central que con los chinos Han. Cultural, histórica y lingüísticamente, están próximos a los pueblos de las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, uzbecos, kazajos, etc. Muchos miembros de estas etnias viven también en la región uigur de China. En el estado multiétnico China hay un total de 56 grupos étnicos diferentes, pero forman un mosaico desequilibrado. China está dividida en 2 mitades. La mayoría de los chinos de la etnia Han vive en el este. Se concentran en las grandes ciudades y constituyen la mayoría de la población china, con un 92%. En las vastas extensiones de tierra del oeste y el norte viven numerosos grupos étnicos, como tibetanos, mongoles, uigures y otros pueblos de habla túrquica.
y el 60% de los recursos minerales de China se encuentra en estas zonas habitadas por minorías. En la actualidad, en Xinjiang, viven casi tantos chinos Han como uigures. Es el resultado de la política migratoria sistemática del Partido Comunista Chino desde 1949, que el presidente Xi Jinping ha acelerado aún más. Los uigures se resisten a la colonización de los chinos Han y llevan décadas luchando por preservar su identidad, religión y cultura. La Constitución china defiende a China como un Estado multiétnico. Pero ahora Xi Jinping quiere establecer un Estado-nación dominado por los chinos Han. Todos los demás grupos étnicos deben ser absorbidos. Para asimilar mejor a los uigures, el Partido Comunista de China ha decidido violar su propia constitución y atacar el fundamento de la cultura y la identidad uigures, el Islam. En Xinjiang, cualquiera que vaya a la mezquita, lleve barba o hijab o posea un Corán puede ser detenido e internado. La única fe legítima es la del Partido Comunista Chino. Esto es especialmente cierto en Xinjiang, donde la estabilidad social es esencial. La región tiene una importancia estratégica para el desarrollo del país. Alberga un tercio de todas las reservas chinas de carbón, petróleo y gas. Además, el 20% del algodón que se produce en el mundo procede de Xinjiang. Y eso no es todo. En 2013, el presidente chino lanzó su gigantesco proyecto de la Ruta de la Seda. Consiste en la construcción de un enlace ferroviario y por carretera de 10.000 kilómetros desde China a través de Asia Central hasta Europa. Estas nuevas rutas comerciales discurrirán principalmente por la región china de Xinjiang. Para explotar mejor sus recursos minerales, los dirigentes chinos están aumentando la vigilancia en la región y para ello sacrifican a la población. Xi Jinping apuesta por el proyecto de la nueva Ruta de la Seda, de la que Xinjiang es la puerta de entrada. Si no logra completar esta primera etapa, todo el proyecto, que es de crucial importancia para él, fracasará. Por ello, está tratando de establecer la estabilidad y la seguridad en Xinjiang para garantizar el acceso a la nueva Ruta de la Seda. Lo hace para conseguir un control sin restricciones sobre Xinjiang. Para Xi Jinping, no solo está en juego su política en esta región fronteriza, sino la economía de todo el país e incluso la supervivencia de la nación. Por supuesto, los objetivos de China no son los de los uigures. Siempre se han resistido a las políticas que representan una ocupación de su patria por los chinos Han. En los últimos años se han producido violentos enfrentamientos entre ambos grupos étnicos. Algunos uigures se han radicalizado y atacan a los chinos Han también en otras regiones. El 28 de octubre de 2013 se produce un atentado suicida en la plaza de Tiananmen de Pekín. Un coche matriculado en Xinjiang arrolla a la multitud. 2 personas mueren y 40 resultan heridas antes de que el coche explote. El 1 de marzo de 2014 se produce un atentado en la estación de tren de Kunming, en la provincia de Yunnan. 6 hombres y 2 mujeres, presentados por los medios de comunicación estatales como terroristas uigures, matan a puñaladas a 31 personas. Miembros de la Asamblea Popular Nacional guardan un minuto de silencio en memoria de las víctimas de Kunming. Xi Jinping habla de 3 plagas que envenenan el país y a las que declara la guerra: el separatismo, el extremismo y el terrorismo. Los uigures deben convertirse en súbditos leales del Partido Comunista Chino o desaparecer. Desde 2014, el régimen comunista mantiene en absoluto secreto sus medidas contra los uigures. De Xinjiang no sale ningún tipo de información.
Pero en la diáspora uigur, especialmente en Estados Unidos, empiezan a surgir rumores. Se dice que China ha creado enormes campos de reeducación en Xinjiang. Se dice que miles de uigures están internados allí. This is Radio Free Asia from Washington, D.C. En marzo de 2017, un periodista uigur exiliado en Washington consiguió desvelar algunos hechos. Shoret Hoshu abandonó Xinjiang hace casi 30 años. A pesar de la gran distancia, está bien informado sobre la suerte de sus compatriotas. En Washington, él dirige la redacción uigur de Radio Free Asia. Financiada por el Congreso de Estados Unidos, esta emisora pro-democrática se dirige a los pueblos asiáticos sometidos a regímenes autoritarios. En marzo de 2017, uigures exiliados me contaron que numerosos miembros de sus familias habían sido detenidos. En algunos lugares, barrios o comunidades enteros fueron internados. Se decía que apenas quedaba nadie. No lo podía creer. Era inimaginable. Pero de todos modos, llamé a Kashga, Khotan y Aksu. En Xinjiang, los uigures que reciben llamadas del extranjero son detenidos inmediatamente. Para ponerse en contacto con sus compatriotas, Shoret tuvo que modificar su voz y eliminar su número de teléfono. Procedí sistemáticamente y pregunté, ¿a quién de tu familia detuvieron? ¿Y qué ha pasado con los vecinos de la derecha y de la izquierda? Todos conocían a uno o dos vecinos que habían desaparecido. De ello deduje que había habido detenciones masivas. Luego llamé al gobierno local y me enteré de la orden de arrestar al 40% de la población, así que los rumores eran ciertos. Un día consigue hablar con un funcionario del sur de Xinjiang. ¿Cuántos de la prefectura están detenidos? Yo diría que 120.000 personas. Por primera vez, un funcionario chino confirma una detención masiva en Xinjiang. Las revelaciones de Shoret Hoshu provocan la ira de las autoridades chinas. Como represalia, toman medidas enérgicas contra los miembros de su familia que han permanecido en Xinjiang. Uno de sus hermanos desaparece y otro es condenado a 5 años de trabajos forzados. Las amenazas no tenían fin. Me dijeron, deja de investigar y se acabarán los problemas de tu familia. Pero creo que el destino de nuestra nación y el futuro de mi familia están ligados. Mi familia no estará mejor hasta que nuestro pueblo sea libre. El éxito de la investigación de Shoret Hoshu es solo el primero de toda una serie de revelaciones que incriminan al gobierno chino. Para garantizar su seguridad, nuestra conversación con el investigador alemán Adrian Zenz tiene lugar en un lugar remoto del medio oeste de Estados Unidos. Los descubrimientos del antropólogo y experto en política estatal lo convierten en una figura que irrita a la superpotencia china. Durante meses, Adrian Zenz buscó pruebas circunstanciales de los internamientos masivos, evaluando miles de documentos oficiales disponibles en Internet. El problema es que no se puede hacer investigación de campo en el propio Xinjiang. Mi metodología consiste en buscar y encontrar datos del gobierno chino, no solo distintos tipos de documentos gubernamentales, como presupuestos o anuncios de empleo, reportajes, reportes, informes, etc. Lo que hago entonces es tratar de dar sentido a todos estos datos. Entre los documentos oficiales, Adrian Zenz descubre licitaciones para la construcción de los llamados centros de formación profesional, pero el equipamiento exigido llama inmediatamente la atención del investigador.
La prueba más importante, y yo diría que la más flagrante de los campos de reeducación, eran las licitaciones de los proyectos, donde estaba escrito en blanco y negro: necesitamos instalaciones seguras para la reeducación y deben tener un sistema de cámaras sin fisuras. Debe haber un muro alto alrededor con alambre de púas. Necesitamos torres de vigilancia. Necesitamos una comisaría especial con policías armados en este lugar. Estos detalles sobre la seguridad y la vigilancia eran realmente únicos. Y, por supuesto, también era increíble que el gobierno los expusiera tan abiertamente. Tras analizar datos de 2017, Adrian Sens calcula que hay decenas de campamentos en construcción, la mayoría en las zonas rurales del sur de Xinjiang. Hasta 1 millón de personas podrían estar internadas allí. Su descubrimiento es confirmado poco después por otra fuente. En Canadá, un estudiante de origen chino consigue encontrar las coordenadas geográficas de estos centros de internamiento. Se pueden localizar en imágenes de satélite. Por ejemplo, aquí en Kashgar, donde en pocos meses se construyó un enorme complejo de alta seguridad. Claramente visibles: un muro de circunvalación de más de 10 metros de altura y 7 torres de vigilancia. Las autoridades de Xinjiang han construido aquí 20 edificios, 13 de los cuales tienen más de 5 plantas. Este campo podría albergar a 10.000 prisioneros. Después de esta serie de revelaciones, nadie puede ignorar las graves violaciones de derechos humanos en Xinjiang a partir del verano de 2018. Ya no hay ninguna duda sobre la existencia de los campos. En la ONU se alzan voces para que China rinda cuentas. Una delegación china ha llegado a la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra para presentar las medidas que China pretende adoptar en la lucha contra la discriminación racial. Sin más preámbulos, el relator especial de la ONU exige explicaciones a los representantes chinos por la represión de los uigures en Xinjiang. Con el pretexto de luchar contra el extremismo religioso y por la estabilidad social, el Partido del Estado ha convertido la región autónoma uigur en un enorme campo de internamiento que se mantiene en secreto, una especie de zona sin ley. Allí, los miembros de la minoría uigur son tratados como enemigos del Estado, junto con otros musulmanes, simplemente por su identidad étnico-religiosa. Las afirmaciones de que más de 1 millón de uigures están recluidos en campos de reeducación son completamente falsas. Xinjiang lucha contra el terrorismo, el extremismo y el separatismo. No se trata de grupos étnicos específicos. La delegación china niega la existencia de campos de reeducación, pero admite haber abierto centros de formación profesional. En ellos se pretende combatir el extremismo mediante la educación y el trabajo. Los dirigentes chinos se defienden de la injerencia intolerable en sus asuntos internos y de la manipulación a través de los enemigos de la República Popular. Tras estas revelaciones, el mundo toma conciencia de lo que ocurre en esta remota región china. Y esto es solo el principio, porque pronto aparecen testigos. El Partido Comunista Chino nunca podría quejarse de Kelvin Nur-Siddiq. La mujer china con raíces uzbecas está casada con un uigur y enseña chino en Yurinchi. Es miembro del partido y modelo a seguir, leal y obediente. Por eso las autoridades de Xinjiang la contratan como profesora para uno de sus centros, con instrucciones de guardar absoluto silencio sobre sus experiencias. Me dijeron, su hija está estudiando en los Países Bajos.
Lo sabían porque todos los meses teníamos que facilitar información sobre nuestras familias. Me dijeron, ten cuidado, no cuentes nada de tus clases, ni a tus compañeros, ni a tu familia. No lo olvides nunca. El 1 de marzo de 2017, un policía la recoge y la lleva a una colina cercana a la ciudad. Cuando salí del auto, me encontré frente a un edificio gris de 4 plantas. Alrededor había muros con alambre de púas y vallas metálicas. Para entrar en el patio, había que atravesar 3 puertas de seguridad. Cuando entré, me quedé helada. En el patio había soldados armados hasta los dientes. De inmediato comencé a sentirme inquieta. Un policía me llevó a una sala que llamó despacho de empleados. 5 mujeres uigures estaban sentadas allí. Una de ellas dijo que ahora llamarían a los estudiantes y que yo podría seguirlas. Gritaron en chino, ¡empiezan las clases! Las puertas se abrieron y los alumnos salieron. En ese momento me invadió el miedo y empecé a temblar. Me horroricé porque llevaban cadenas en las manos y los pies. Así es como salieron. Me impactó tanto que no pude calmarme en absoluto. Los conté. Eran 97. Llevaban chalecos naranjas con un número. No se les podía llamar por su nombre. Cuando entré, dije espontáneamente, Asalamu alaikum. Todos se quedaron de pie con la cabeza baja. Alguien susurró. Las 7 mujeres del fondo empezaron a sollozar. Al principio enseñábamos chino, pero más tarde nos ordenaron enseñar a los internos canciones rojas, como sin el Partido Comunista la Nueva China nunca habría existido. Tuvimos que inculcarles este tipo de canciones. Si realmente hubieran querido educar a la gente, podrían haberles enseñado durante el día y liberarlos por la noche. No había necesidad de encadenarlos y torturarlos. El único delito de los reclusos allí es que son uigures. Durante más de un año, Kelvinur persevera y se somete a la voluntad de las autoridades. En octubre de 2019, el partido le permite viajar a Holanda para visitar a su hija. Ella aprovecha la oportunidad y pide asilo político. Sus experiencias han afectado mucho a Kelvinur. Es una de las primeras en informar sobre el destino de los uigures. En Xinjiang, algunos periodistas logran escapar al control policial para tomar rápidamente algunas fotografías. Altos muros, alambre de espino, torres de vigilancia, cámaras de vigilancia, imágenes que prueban todo lo que el investigador Adrian Zenz descubrió en los documentos oficiales. Nuevas imágenes de satélite atestiguan el creciente número de campos en la región. En 2020, los investigadores australianos pudieron identificar 380 nuevos campamentos. Según Adrian Zenz, podría haber hasta 1.400 en total. Durante la construcción, supervisores y trabajadores incautos publicaron en las redes sociales fotos del interior de los supuestos centros de formación profesional. Algunos de estos videos han llegado a los vigilantes sensores chinos. No muestran aulas, sino celdas y cámaras de tortura. Cuando veo eso, se me acelera el corazón. Quien acaba allí es castigado muy severamente. Intentan hacerte confesar con métodos realmente bárbaros. Te atan y te cuelgan de la pared. Es insoportable. Te golpean con porras de madera o de goma e incluso utilizan pistolas paralizantes. Esto causa un dolor terrible.
Los que son torturados gritan, papá, mamá, sálvame. El tormento de Omir duró 7 meses y 10 días. Antes de su detención, como muchos uigures, vivía y trabajaba en el vecino Kazajistán. En la primavera de 2017 viajó a Xinjiang para participar en una feria comercial. Allí fue detenido e internado en un campo. Las autoridades le acusaron de pensamientos separatistas. Hoy vive con su familia en los Países Bajos, pero no ha olvidado lo que vivió. A las 6:30 de la mañana nos colocamos frente al muro para el pase de lista. Todos los prisioneros tenían que llevar uniformes naranjas, igual que los prisioneros estadounidenses de Guantánamo. También estábamos encadenados. Nos obligaban a cantar canciones rojas. Si no cantábamos 1 o 2 canciones, no nos daban comida. Como me negué a memorizar el himno nacional y a cantar canciones rojas, recibí 4 castigos diferentes. Primero, me golpearon con porras de goma y luego me pusieron contra la pared durante 24 horas sin comer ni beber. El segundo castigo consiste en ser atado a una silla de tigre. Lo hacen cuando se cansan de pegarte. Siguen sin darte comida o bebida. En el tercer castigo, después de recibir una paliza, te meten en un calabozo de 3 metros cuadrados, también sin comida ni bebida. Te dejan tirado en el suelo de cemento. El cuarto castigo consiste en permanecer de pie en la nieve durante 24 horas casi desnudo. A nadie le importa si tiemblas de frío. En verano, te dejan expuesto al sol abrasador totalmente desnudo. Para quitarte tu identidad étnica, tu religión y lavarte el cerebro, utilizan la tortura psicológica. Te matan de hambre y te humillan. Omir fue rescatado por diplomáticos de Kazajistán gracias a que es ciudadano kazajo. Las torturas y humillaciones que describe se ajustan a la definición misma de lavado de cerebro, un término y método inventados en China en la década de 1950. Tras la masacre de la plaza de Tiananmen en 1989, un antiguo funcionario del partido huyó a Estados Unidos. Hoy enseña allí ciencias políticas. Según Xiaoming, los dirigentes chinos en Xinjiang siguen sistemáticamente un viejo método comunista. Lavado de cerebro es una palabra de origen chino que significa literalmente golpear y lavar el cerebro. Originalmente, esto se hacía por la fuerza mediante la inanición sistemática, porque se decía que el hambre podía doblegar la voluntad de la gente. De hecho, el lavado de cerebro ha sido una práctica habitual del Partido Comunista Chino desde que llegó al poder. Así es como se intimida al pueblo chino y se le obliga a obedecer. Para someter a la población, el hambre no es la única arma utilizada por los guardias de los campos. Trajeron a un clérigo que supuestamente era un imán. Nos aconsejó que renunciáramos a nuestra religión. Solo había un Dios, y era Xi Jinping. Solo el Partido Comunista podía salvarnos. Tursunaik Siabudun no suponía amenaza alguna,
Pero las autoridades chinas la acusaron de viajar con demasiada frecuencia a Kazajistán. Su fe islámica les parecía excesiva. Por ello la condenaron a 11 meses de reeducación. Cuando llega al campo, los guardias le afeitan la cabeza y la obligan a llevar uniforme. Ya en los primeros días se da cuenta de que va a vivir un infierno. Los policías me trajeron junto con otra chica. Recuerdo a un hombre no uniformado que llevaba un traje oscuro, gafas oscuras y una mascarilla médica. Se quitó las gafas, pero debido a la mascarilla no pude verle la cara. Después vino un hombre de uniforme. De forma muy brusca me dijo: quítate la ropa. Pensé, ¿por qué dice eso? ¿Me van a golpear otra vez? Pregunté, ¿por qué? Y me encogí. De repente se abalanzó sobre mí, me abofeteó y me arrancó la ropa. Ya ni siquiera tenía fuerzas para protestar. Acabaron con mi resistencia. Luego vino otro supervisor. Mientras dos me sujetaban, me desmayé. Y caí al suelo. No sé qué me hicieron esos tres. Gracias a los esfuerzos de su marido kazajo, Tursunay es finalmente liberada, pero lucha con las consecuencias. Antes de abandonar el campo, tuvo que prometer que guardaría silencio. Pero también hay ciudadanos valientes en China que no aprueban el sufrimiento infligido a los uigures por el Partido Comunista. En otoño de 2019, cuando la censura china aún mantiene a Xinjiang aislado, una fuente anónima filtra información importante al New York Times. Son más de 400 páginas de documentos internos del Partido Comunista Chino. Contienen numerosas encuestas y directivas oficiales, informes sobre la vigilancia y el control de la población uigur. Además, declaraciones de altos cargos del partido y 96 páginas de discursos del presidente Xi Jinping. Se trata de las instrucciones oficiales del presidente con motivo de su visita a Xinjiang. Los llamados papeles de Xinjiang confirman el establecimiento de un amplio sistema de campos de concentración decidido por la cúpula de los comunistas. En los documentos clasificados como alto secreto, se puede leer que el presidente comparó el extremismo religioso con un virus o una droga insidiosa ante las autoridades regionales. Xi Jinping declaró entonces que la lucha contra esta plaga requería un tratamiento largo y doloroso. El Partido Comunista Chino tendría que utilizar todos los instrumentos de la dictadura para imponerse. En boca del presidente chino, esto equivalía a hacer un llamamiento a los excesos de violencia. Les pidió a las autoridades locales que no mostraran ningún tipo de piedad. A ojos de los dirigentes chinos, esto significa curar el mal con el mal, un principio radical que muchos intelectuales Han respaldan. Así lo hace el profesor universitario y asesor gubernamental Zhen Dingli. Si el terrorismo fuera un virus, buscaríamos a los infectados. No los mataríamos, sino que los pondríamos en cuarentena. Necesitarían tratamiento gratuito in situ para recuperarse rápidamente. Pero con un virus ideológico, es más difícil determinar quién está infectado. ¿Qué debemos hacer? Podemos enviar a los afectados a un lugar donde reciban tanto instrucción ideológica como formación profesional durante cierto tiempo.
Para localizar a todos los portadores de este virus ideológico, el partido ha puesto bajo vigilancia a toda la población de Xinjiang. En China, el partido tiene ojos y oídos en todas partes, en cada distrito, en cada barrio, en cada fábrica y en cada casa. La dictadura china ha desplegado sus armas más poderosas principalmente en Xinjiang. Las llamadas cámaras inteligentes, el reconocimiento facial, la biometría, el espionaje digital. Desde que comenzó la campaña de represión en 2014, la región del extremo occidental de China se ha convertido en el lugar mejor vigilado del mundo. Uno de los temas del Estado chino, especialmente en lo que se refiere a la vigilancia, pero también al programa de reeducación, es la política de prevención. La cuestión es que alguien que todavía no es extremista o terrorista puede convertirse fácilmente en uno. Por tanto, hay que actuar ya. La vigilancia estatal es omnipresente en Xinjiang. Quizás deberíamos considerar algunos ejemplos cotidianos. Imagínese que hubiera un código QR en la puerta de su casa para que las autoridades pudieran escanearlo y ver quién está registrado allí. Después, llaman a la puerta y comprueban quién está realmente allí. O que sale de casa por la mañana para llevar a los niños al colegio e ir de compras. Para ello, hay que pasar por controles y escanear el DNI para que las autoridades sepan por dónde ha ido. Al mismo tiempo, las cámaras de video vigilan cada uno de sus pasos. La gente es rastreada en cuanto deja el teléfono, por lo que es difícil pasar a la clandestinidad. Todo el mundo es sospechoso, siempre y en todas partes. Con el pretexto de luchar contra el terrorismo, el partido criminaliza todo tipo de acciones. Para Xinjiang, las autoridades locales han elaborado una lista de 75 características de la radicalización. A la cabeza de la lista, abogar por la secesión de China y la formación de una república islámica del Turquestán Oriental. Pero también se castigan actos mucho más banales. Dejar de fumar y beber repentinamente, boicotear acontecimientos culturales y deportivos, o incluso el cierre de un restaurante durante el Ramadán. De hecho, esta lista deja mucho margen de interpretación a las fuerzas del orden. El partido y el gobierno persiguen el objetivo de trazar líneas rojas para todos los uigures de Xinjiang. El precio por traspasarlas son procesos penales y duras penas de cárcel que duran meses. Esto tiene exactamente el efecto que las autoridades quieren conseguir. A través de esta intimidación, la gente se vuelve obediente. A pesar de la tecnología de vigilancia que cubre Xinjiang, sigue existiendo un punto ciego que el Partido Comunista Chino no puede ver, el círculo familiar más cercano. Eso le dio una idea al partido. Dado que la relación entre chinos Han y uigures no siempre es armoniosa, hay que obligarles a conocerse mejor. Para ello, los dirigentes chinos organizan las llamadas Semanas de la Unidad Étnica. Una vez al mes, las familias uigures reciben la visita de un chino Han que comparte su vida cotidiana durante unos días. Los videos de las redes sociales muestran a personas aparentemente felices. En realidad, estos falsos amigos chinos deben juzgar qué tan fuerte es la lealtad al partido entre los miembros de la familia. Se trata claramente de vigilancia para ver quién vive en la casa y quién no.
cuán religiosos son los residentes y si los niños hablan chino o uigur. Todos estos datos quedan registrados. ¿Se imagina que en su país funcionarios del partido gobernante se instalen en su casa sin invitación, se sienten a su mesa y duerman en su cama? Y se trata de una cultura que todavía hoy es muy conservadora. Así que si la vigilancia de alta tecnología falla, el partido seguirá estando informado, incluso sin las tecnologías modernas. Desde 2016, el Partido Comunista ha enviado así a más de 1 millón de chinos Han a hogares uigures, hogares en los que ya no quedan rastros de la cultura uigur. Este es el gran plan del gobierno chino: borrar y reemplazar la identidad uigur. Prácticamente no queda nada de la antigua ciudad de Kashgar, que fue un importante centro neurálgico de la Ruta de la Seda. Las rutas de caravanas han dado paso a autopistas, edificios y terrenos baldíos. Calculamos que alrededor de 1/3 de los lugares sagrados uigures, es decir, santuarios, mezquitas y cementerios, han sido completamente destruidos. Se cree que otro tercio ha sufrido daños considerables. Se trata de un intento de rediseñar al pueblo uigur para que se ajuste al modelo de la mayoría nacional. Utilizando imágenes por satélite, investigadores australianos descubrieron un centenar de cementerios que han desaparecido sin dejar rastro. Los restos recuperados de las tumbas tradicionales descansan ahora en tumbas de ladrillo anónimas. Los nombres de los difuntos han sido sustituidos por números. Una forma perfecta de borrar la memoria de todo un pueblo. El cementerio de la ciudad de Aksu, donde descansaba un famoso poeta uigur, se ha convertido en la ciudad de la alegría, un ambicioso proyecto urbanístico. Normalmente se justifica con algún proyecto de construcción, pero a menudo estos lugares son sustituidos simplemente por un estacionamiento. Es un intento deliberado de eliminar la historia. Y por tanto, la base de la cultura uigur. Está claro que no se trata de luchar contra el terrorismo o el extremismo religioso. Se trata de un ataque profundo y amplio contra la identidad uigur o cualquier otra cultura que no sea la Han. Algunos investigadores no dudan en calificar los ataques contra los uigures y su cultura de genocidio cultural. Un término que no está claramente definido en términos jurídicos, pero que revela la intención de los chinos, el exterminio identitario de 11 millones de personas. Esto equivale a la población de Bélgica o Cuba. Un crimen que ya nadie puede denunciar en Xinjiang. Las autoridades chinas han silenciado a quienes consideran sus principales opositores, intelectuales, profesores universitarios, poetas y músicos. Así pues, la reeducación no solo tiene lugar en los campos, sino también en internados, en escuelas, en jardines de infancia, en centros preescolares, desde la edad más temprana. En base a los documentos que pude obtener, está claro que hablar el idioma uigur está prohibido y castigado, y que los niños son reeducados desde muy pequeños, que incluso tienen que espiar a sus padres. Y eso es un hecho muy dramático, muy, muy dramático, porque aquí se están creando cambios a largo plazo. Aquí se está produciendo una pérdida de cultura y espiritualidad a largo plazo, que es más o menos irreversible.
Ningún niño uigur escapa a la reeducación, pero el partido va más allá. Desde 2018, los hijos de los presos son separados del resto de su familia. Son internados en instituciones donde se les educa según la doctrina del partido. En este video, un joven uigur canta orgulloso una canción patriótica en chino, porque Xi Jinping tiene un sueño. En 2021, el presidente chino ordena sembrar el amor al partido, al país y al socialismo en el corazón de cada niño a partir de los 6 años. En Xinjiang, la generación joven debe sentirse china por encima de todo y lo antes posible, porque el líder tiene prisa. En el norte de la región, los chinos Han son ahora mayoría y en la capital, Urumqi, ocurre como en cualquier otra ciudad china del país. Pero en el sur rural y tradicional, los uigures siguen representando más de la mitad de la población. Para impulsar la influencia china en toda la región, las autoridades se han fijado ahora objetivos demográficos firmes. En 5 años, los uigures también serán minoría en el sur. Para ello, el partido ha tomado medidas radicales. Al revisar las estadísticas de natalidad, Adrian Sens encontró documentos con instrucciones precisas sobre cuántas mujeres hay que esterilizar para reducir la tasa de natalidad. Se trata de un documento de planificación para 2020. Estos documentos son 2 de los más impactantes que he visto en mi vida. Marcan el objetivo de esterilizar 14.872 veces en el año 2019. Esto supone alrededor del 34% de las mujeres en edad fértil de la región rural de este distrito. En este caso, el objetivo de la prevención de natalidad es reducir drásticamente el crecimiento de la población, que era bastante elevado, hasta casi 0, o en algunas partes incluso por debajo de 0. Esto no quiere decir que haya que aniquilar a la población, sino que debe disminuir ligeramente, que ya no debe crecer, sino disminuir ligeramente, y que debe ser más fácil de controlar con el tiempo y más fácil de asimilar. Sin embargo, la nación necesita niños. China envejece y está en juego la renovación generacional. Mientras tanto, la política del hijo único se ha abolido en todo el país, con la excepción de Xinjiang, donde un hijo más se castiga con penas de cárcel. A Pekín no le falta imaginación para reducir la población uigur. El partido incluso anuncia sus buenas ideas en televisión. Estamos en una pequeña aldea del sur de Xinjiang. Los altavoces llaman a la población a acudir a la Casa del Pueblo. Una empresa textil del este de China ha enviado una delegación en un largo viaje para contratar aquí a 100 trabajadoras. Las interesadas solo tienen que introducir su nombre en una lista. Han pasado 2 días y no se ha presentado ni una sola candidata. La delegación de la fábrica, formada exclusivamente por chinos Han, busca ahora posibles candidatas directamente en casa. Buscan principalmente mujeres jóvenes sin hijos. Bu Zainab, de 19 años, no quiere salir de casa. Sus padres también se oponen. Los ancianos del pueblo no cejan en su empeño, pero no se puede hacer nada. Bu Zainab se niega.
Tras unos días para pensárselo, la joven uigur finalmente acepta y la delegación de la fábrica parte a casa con sus trabajadoras. Un reportaje presenta este hecho como una victoria del partido. Se ayuda a las minorías a salir de la pobreza y así se las aleja de toda tentación separatista. En realidad, el objetivo principal es reasentar a la población, especialmente a las mujeres, en otras provincias donde haya más posibilidades de que formen una familia con un chino Han. A largo plazo, este pérfido método conducirá a la disminución de la población uigur en Xinjiang, tal y como prescribe el gobierno. El informe no menciona que el rechazo del empleo es una de las 75 características de la radicalización, así que básicamente Bu Zainab no tenía otra opción. La joven de la pequeña aldea es solo una víctima entre las decenas de miles de uigures que realizan trabajos forzados organizados por el Estado. La diáspora uigur difunde videos en las redes sociales. Muestran a trabajadores reuniéndose en las afueras de los pueblos para partir en convoy hacia fábricas de toda China. En un informe publicado en 2020, un grupo de investigación australiano calcula que al menos 80.000 uigures fueron reubicados de esta forma desde Xinjiang. Para el informe Uigures en Venta, identificamos más de 80 empresas multinacionales y cadenas de suministro que podrían beneficiarse del trabajo forzoso de los uigures. Estas cadenas de suministro son muy complejas. Entre ellas se encuentran empresas como Nike y Apple, multinacionales líderes. Cuando rastreamos las complicadas cadenas de suministro, descubrimos que algunos de los proveedores participan en los llamados programas de transferencia de mano de obra para uigures. Los prisioneros de los campos también realizan trabajos forzosos. Se les emplea en la región en fábricas construidas especialmente a tal efecto. Además, los documentos gubernamentales han dicho y admitido de forma oficial que esta forma de trabajo en fábricas, que está relacionada con estos campos de formación profesional, ha atraído a un gran número de empresas del este de China y que esto desempeña ahora un papel importante porque es económicamente viable. Esto significa que aquí tenemos un sistema de explotación en el que tal vez se pueda incluso suponer que este costoso aparato de seguridad está cofinanciado por el trabajo forzoso. Trabajo forzoso, esterilización, detenciones arbitrarias, erradicación del patrimonio cultural, vigilancia orwelliana. Por orden de Xi Jinping, el partido utiliza todos los instrumentos de la dictadura para cortar de raíz cualquier resistencia. Si dependiera del secretario general, los habitantes de la región habrían tenido que someterse hace tiempo. Él siempre ha considerado Xinjiang territorio chino. Pero todos estos hechos contradicen al presidente chino, quien no teme reescribir la historia a su antojo. Los uigures se asentaron hace siglos en esta árida región de Asia Central en torno a las ciudades oasis de la Ruta de la Seda. No fue hasta mediados del siglo XVIII cuando la dinastía Qing pudo ocupar la zona tras feroces batallas. El emperador chino la bautizó Xinjiang, Nueva Frontera. De hecho, la región es una colonia china. El nombre Xinjiang es rechazado por muchos uigures. Prefieren el nombre político de Turquestán Oriental. Uno de los mayores problemas del dominio chino en la región es que el gobierno de China no reconoce a los habitantes locales como autóctonos.
La dinastía Qing colonizó la región y se propuso civilizarla. Promovió la lengua china y el confucianismo, pero todos estos esfuerzos fracasaron en muchos aspectos. Cuando la dinastía Qing cayó en 1911, la región no se había vuelto realmente china. Desde entonces, los uigures y otras minorías étnicas de Xinjiang han rechazado la asimilación y se han rebelado regularmente contra China. A principios del siglo XX surge un movimiento nacional uigur por la libertad. En 1946, el uigur Emetchian Kasime se convierte en presidente de la República del Turquestán Oriental. El gobierno de esta república está bajo influencia soviética, pero los uigures son independientes, tienen un país y una bandera. Cuando Mao proclamó la República Popular China 3 años después, volvió a surgir la cuestión de la soberanía del Turquestán Oriental. Stalin desconfiaba de Mao, pero reconoció la victoria del Partido Comunista Chino, porque en aquel momento todos eran hermanos socialistas. Emetchian Kasime no tuvo más remedio que reconocer esta victoria por su parte. Renunció a la República de Turquestán Oriental y entabló negociaciones con representantes de la China comunista en Xinjiang. En agosto de 1949 se celebró en Pekín la conferencia consultiva. Los dirigentes de la República de Turquestán Oriental fueron invitados y subieron a un avión. Después estuvieron desaparecidos durante meses. Las autoridades chinas no anunciaron hasta diciembre que el avión se había estrellado cerca del lago Baikal y que no había supervivientes. La oportuna desaparición de Kasime aceleró el fin de la joven República del Turquestán Oriental. Los uigures son incorporados a la República Popular China contra su voluntad. Pero Mao era diplomático, así que para contrarrestar los esfuerzos independentistas, garantiza a los uigures el respeto a su identidad cultural. En 1955, el gran presidente creó la región autónoma uigur de Xinjiang. Tras llegar al poder, el Partido Comunista siguió el modelo soviético. Definió 56 grupos étnicos, cada uno con su propia lengua y zonas de asentamiento, según el modelo stalinista de identidad étnica. China copió entonces el sistema soviético de autonomía regional, el actual sistema de regiones autónomas. En Xinjiang esto significaba que los uigures tenían un estatus especial. Su lengua se reconocía como oficial y se utilizaba en la educación, desde la guardería hasta la universidad. Había periódicos en uigur y abundantes publicaciones en ámbitos como la historia o la literatura. Sin embargo, la incorporación de Xinjiang a la China comunista no se produce sin conflictos, sobre todo porque los campesinos uigures observan durante meses cómo miles de chinos Han procedentes del este del país se instalan en la región. Un instrumento importante de esta primera oleada de inmigración es el Bingtuan, una organización paramilitar que Mao fundó específicamente para administrar Xinjiang. Los colonos Han se apropian de las mejores tierras y construyen granjas, escuelas y dispensarios médicos a gran escala. Sus tareas son claras: desarrollo económico, estabilidad social, armonía étnica y lucha contra los esfuerzos independentistas. La región autónoma uigur de Xinjiang es autónoma solo de nombre. En 1955 se proclamó la región autónoma uigur de Xinjiang. Estaba nominalmente bajo la dirección de un funcionario uigur que actuaba como gobernador. Pero como en todo el llamado sistema de autonomía, el poder real seguía en manos del Partido Comunista. Y en Xinjiang, el primer secretario del partido, el hombre con el poder real, era siempre un chino Han.
Pero la paz y la prosperidad tardaron en llegar. Las primeras reformas económicas de Mao fracasaron estrepitosamente y a finales de la década de 1950, decenas de millones de chinos mueren de hambre. Con la proclamación de la Revolución Cultural en 1966, el líder comunista espera consolidar su poder. La represión golpea toda China. En Xinjiang, la Guardia Roja destruye mezquitas y persigue a los imanes. Miles de familias uigures encuentran refugio en las repúblicas socialistas vecinas. Pero pronto las autoridades chinas cierran las fronteras y detienen a los posibles exiliados. Todo cambia con la muerte de Mao en 1976, cuando Deng Xiaoping llega al poder. El nuevo jefe de Estado chino quiere incluir a las minorías étnicas en su modelo político de China. Este alejamiento del nacionalismo Han se remonta, entre otros, a un superviviente de la limpieza étnica de la Revolución Cultural, el padre de Xi Jinping, Xi Zongzong. Xi Zongzong, padre del actual jefe de Estado Xi Jinping, fue cofundador de la reforma de la política de minorías tras la Revolución Cultural. Era conocido por su comprensión hacia los pueblos que no pertenecen a la etnia Han y abogó por una política moderada de minorías en China. Sobre todo, abogó por trabajar con las élites locales y apoyar su cultura. Hay que esforzarse por integrar las distintas culturas en el sistema chino en lugar de asimilarlas o suprimirlas. En la década de 1980, el Islam experimentó su resurgimiento en Xinjiang. Se renovaron las mezquitas, las lenguas tradicionales se volvieron a hablar e incluso se podía ser miembro del partido y musulmán devoto al mismo tiempo. Pero esta fase de auge no cambia el hecho de que cada vez más chinos Han pueblan la región y reclaman para sí todas las materias primas. Tras la bonanza de la economía de mercado en los años 80 y 90, Xinjiang se convirtió en la provincia más atrasada de China en términos de economía, educación y servicios públicos. Al mismo tiempo, la expansión de las empresas estatales chinas en Xinjiang, especialmente en la producción de petróleo, no aportó ningún beneficio a la población local. A medida que aumenta la desigualdad en Xinjiang, el partido teme que resurjan las tensiones con los uigures. A finales de 1991, un acontecimiento político mundial causa gran preocupación a los dirigentes chinos. El 25 de diciembre, la bandera roja del Gran Hermano soviético ondea por última vez sobre el Kremlin. Las repúblicas socialistas soviéticas se independizan, la Unión Soviética se desintegra y China teme correr la misma suerte. Muchos chinos vieron el colapso de la Unión Soviética como resultado de la política de nacionalidades soviética. Pensaban que habían puesto una bomba de relojería en su sistema administrativo al promover las distintas nacionalidades. Por eso se habían emancipado, lo que condujo a la desintegración de la Unión Soviética. Básicamente, se temía que la región uigur, Tíbet y quizás incluso Mongolia pudieran reclamar la independencia nacional. Esto es exactamente lo que el Partido Comunista Chino quería evitar a toda costa. Cuando estuve en la región uigur alrededor de 1994, escuché a menudo: ahora hay un Kazajistán, un Kirguistán y un Uzbekistán. ¿Por qué no va a haber un Uiguristán? El temor a que la tendencia independentista se extienda a Xinjiang inquieta a las autoridades chinas y con el pretexto de mantener la estabilidad se reanuda la represión. El Islam, recuperado en los años 80, vuelve a estar en el punto de mira de Pekín. Se prohíben las reuniones religiosas y se obliga a cerrar las escuelas coránicas.
miles de uigures son detenidos. Las personas consideradas demasiado radicales son condenadas públicamente y ejecutadas. En respuesta, estallan disturbios en la ciudad de Gulsha, en el norte de la región. Miles de soldados sofocan las protestas y disparan munición real. Los disturbios duran 2 días y se cobran oficialmente 9 vidas, pero el número de casos no denunciados supera el centenar. En los días siguientes, estallan bombas en Urumqi y Pekín. Las autoridades chinas de Xinjiang anuncian el hallazgo de varios alijos de armas e informan de más de 200 asesinatos perpetrados por grupos terroristas uigures. Para Pekín, independentistas, líderes religiosos y terroristas son un mismo enemigo. Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 proporcionan a China una inesperada justificación para la represión contra los uigures. El mundo conoce ahora el nombre de una organización terrorista a la que China acusa de cometer actos de violencia en territorio chino. Se trata del Movimiento Islámico del Turquestán Oriental. Este grupo terrorista hostil a China está, según China, entrenado, equipado y financiado por Osama Bin Laden y Al-Qaeda. Mis colegas y yo nunca habíamos oído hablar del Movimiento Islámico del Turquestán Oriental. Se trata básicamente de la visión de un hombre llamado Hassan Makhzum. Makhzum era estrictamente religioso y, en mi opinión, incluso un nacionalista religioso. Pensaba que la religión era el vehículo apropiado para ayudar al territorio uigur a conseguir la independencia. Sin embargo, nunca surgió una organización coherente. Desde luego, tampoco tuvo capacidad para cometer actos de violencia. Pekín afirma lo contrario ante los representantes de la ONU y pinta el espectro de un califato islamista en Asia Central. China presenta Xinjiang como un eje del mal. Las autoridades chinas obtienen luz verde de la comunidad internacional para su propia guerra contra el terrorismo. En 2002, el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental acabó en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y Naciones Unidas. A cambio del apoyo estadounidense, China habría asegurado a George Bush que no harían nada para frustrar sus planes. No tenemos pruebas sólidas de por qué Estados Unidos ha reconocido a esta organización uigur como grupo terrorista. Sin embargo, se especuló ampliamente con que se trataba del apoyo de la República Popular China a la invasión estadounidense de Irak, que tendría lugar un año después. La historia se repite y una vez más, Xinjiang queda bajo la más estricta vigilancia. A principios del siglo XXI, China prepara el acontecimiento con el que quiere consolidarse como gran potencia. Nada debe ensombrecer el éxito de los primeros Juegos Olímpicos en suelo chino. Unas semanas antes de la ceremonia de apertura, otra organización desconocida, el Partido Islámico del Turquestán, advierte de que planea atentados contra las sedes olímpicas. China muestra su fuerza. En Pekín se despliegan 100.000 policías y soldados. La supervisión del gran acontecimiento corre a cargo nada menos que de Xi Jinping. Ningún atentado, más de 1.000 millones de telespectadores en la ceremonia inaugural y un récord de medallas para los deportistas chinos. Los Juegos Olímpicos se convierten en un gran éxito para China y en un trampolín para el futuro presidente.
En 2008, el Partido Comunista Chino organizó con éxito los Juegos Olímpicos. China pensaba que había hecho un buen trabajo y se había convertido en una potencia emergente. Entonces se produjeron los disturbios del 5 de julio. Esto arrojó una vergonzosa sombra sobre el supuesto ascenso al estatus de gran potencia. El 5 de julio de 2009 la situación en Uriumqi empeoró. Exactamente un año después de los Juegos Olímpicos, unos 3.000 manifestantes exigían justicia. Antes, 2 trabajadores uigures habían sido linchados por chinos Han en el sur de China. Al principio la policía consigue dispersar a la multitud, pero al cabo de unas horas pierden el control. Según algunos informes, se les disparó a los manifestantes de inmediato. Los disturbios estallaron porque se había reprimido una manifestación pacífica. Por la noche la situación se torna en un baño de sangre. Grupos armados Han y uigures se enfrentan entre sí. Los enfrentamientos duran varios días y se cobran cientos de vidas, miles de heridos. Se producen detenciones y muchas personas desaparecen. Aunque la violencia procedía de ambos bandos, el gobierno chino culpó esencialmente a los uigures. Para el gobierno, estos disturbios eran extremadamente importantes. Garantizaron que los uigures fueran percibidos finalmente como una amenaza violenta para la sociedad. El gobierno central acusa a las organizaciones independentistas uigures en el extranjero de planear y orquestar los brutales disturbios. Pekín afirma que los separatistas le declararon una guerra santa a China. Al hablar de acto terrorista y de ataque unilateral uigur contra los Han, las autoridades chinas perdieron la oportunidad de llegar al fondo de las tensiones étnicas. En lugar de eso, las encubrieron. Los disturbios de Uriumqi se convierten en un trauma nacional e intensifican el odio entre chinos Han y uigures. Al intensificarse la vigilancia policial en Xinjiang, decenas de miles de uigures emprenden la huida. Encuentran refugio en los estados vecinos, pero también en Europa y Turquía. Algunos se radicalizan y parten a la yihad, sobre todo a Siria. Así es como los dirigentes chinos justifican que se siga vigilando a los habitantes de la región. Xi Jinping es elegido secretario general del PC el 15 de noviembre de 2012 y declara tarea prioritaria el control de Xinjiang. Con el enfoque que había adoptado su padre en la década de 1980, el objetivo de estabilidad tan importante para el Partido Comunista Chino parecía inalcanzable. Quizás fue precisamente porque su padre había fracasado, en su opinión, por lo que Xi Jinping eligió un camino radicalmente distinto. El método de Xi Jinping es la asimilación forzosa, la reeducación rápida y radical de los habitantes de Xinjiang para convertirlos en buenos chinos. Para ello, el nuevo presidente se inspira en un artículo publicado por 2 ideólogos del partido en 2011. Se trata de Julian He, que defendió la posición de China ante la ONU en 2018, y del economista Hu Angang, que aboga por una nación china unida bajo la fuerte mayoría de chinos Han. Solo la unidad nacional ayudará a China a convertirse en una verdadera potencia mundial. Las minorías étnicas conservan sus culturas, pero como ciudadanos de la República Popular China, las minorías tienen que aprender chino, la única lengua nacional.
Ustedes, en Occidente, deberían aprender humildemente de China. Al hacerlo, mantengan la mente abierta para comprender cómo este país sigue su camino de éxito. Eso sería lo mínimo. En su artículo, los dos académicos hacen un llamamiento a la disolución duradera de la conciencia étnica entre las minorías, el fomento de los matrimonios interétnicos, el uso generalizado del mandarín y el ajuste de la demografía a la situación. El artículo proporciona el anteproyecto de un plan que será elaborado y aplicado metódicamente en los niveles más altos de la jerarquía política. Una vez a la semana, Abdurrahim Gheni manifiesta su ira bajo las ventanas de los diplomáticos chinos en La Haya. Fascist China! Terrorist China! Give me answer! Fascist China! Come to here! Become a concentration camp! Like 90 of my family members! Give me answer! Where are they? Are they alive? Died of concentration camp? Give me answer! Fascist China! Terrorist China! Este es mi padre, esta es mi madre, estos son mis hermanos mayores. Este es mi hermano pequeño. ¿Mi cuñado? Durante las redadas de Chen Quanguo desaparecieron 19 miembros de su familia. Intento obtener información sobre mis familiares desaparecidos, pero también hago oír mi voz a millones de compatriotas que no tienen voz. Es mi deber y mi responsabilidad para con mi nación. Durante meses, Gheni había guardado silencio. Temía que su manifestación diera lugar a represalias contra su familia, pero entonces se dio cuenta de que Pekín contaba exactamente con eso, con que él y otros uigures exiliados guardaran silencio. Cuando salí del campo en noviembre de 2017, ya no tenía fuerzas para caminar, así que me quedé con mis padres una semana. Mi padre no soportaba la injusticia. Cuando me despedí de él, apoyó la cabeza en mi hombro y me dijo, todos tenemos que morir un día, así que cuéntame qué te pasó. Él sabía que yo no volvería. Más tarde, cuando acepté que me entrevistara un periodista estadounidense, detuvieron a mi padre. Eso fue en abril de 2018. Le pidieron que hiciera un video para presionarme. Se negó y lo asesinaron. Este es mi padre. Fue asesinado en el Centro de Reeducación de Pichantown el 18 de septiembre de 2018. Este es mi padre, Ibrahim Bekali. Decidí hablar. Demasiadas mujeres han experimentado el mismo horror que yo y han sufrido abusos como yo. Demasiadas vidas han sido destruidas como la mía. No importa lo que pase. Mientras viva, tengo que luchar por mis compatriotas que se quedaron allí. Quiero decirle al mundo que solo me queda un sueño. Quiero que algún día los uigures puedan hablar libremente como yo, que puedan decir lo que su corazón siente. Eso es lo único que me importa hoy. Ese es mi mayor sueño. Las voces de Gheni, Omir y Tursunay se mezclan hoy con las de decenas de supervivientes del campo. Estos hombres y mujeres hacen que el mundo entienda la tragedia de Xinjiang, que China ya no puede ocultar. En 2020, varios grupos de uigures exiliados presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes contra la humanidad y genocidio. Xi Jinping podría ser juzgado, pero Pekín no ha reaccionado hasta hoy. China no reconoce la jurisdicción supranacional y continúa impasible su persecución sistemática de la población uigur.
Yo mismo fui el primero en decir que se trataba del mayor internamiento masivo de una minoría religiosa desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde el Holocausto. Sin embargo, también es muy importante trazar una línea. Decir que estos no son campos de exterminio masivo, no son campos de exterminio en el sentido de las cámaras de gas, así como lo fue Auschwitz. Aún así, creo que esta comparación es apropiada en términos de la escala y la metodología con la que se lleva a cabo este crimen contra los derechos humanos. El tono entre los estados que luchan por los derechos humanos y los aliados de Xi Jinping se está agudizando. En otoño de 2020, 39 países condenaron la represión contra los uigures en Xinjiang y exigieron a China que permitiera la presencia de observadores internacionales. A cambio, 45 estados amigos de China apoyaron a Pekín. Entre ellos hay muchos países musulmanes y socios tradicionales de China como Pakistán, donde China financia importantes infraestructuras para el desarrollo de la nueva ruta de la seda. En fecha tan reciente como la primavera de 2021, la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá impusieron sanciones a 4 altos cargos del estado de Xinjiang, acusados de graves violaciones de derechos humanos. Además, se congeló un importante acuerdo de inversión entre China y la Unión Europea. Los funcionarios del gobierno chino hacen su trabajo y cumplen exactamente lo que su cargo les exige. El hecho de que algunos funcionarios estatales sean objeto de sanciones estadounidenses les honra. Demuestra que son buenos servidores públicos. Estas sanciones no tienen mucho sentido. No cambian la forma de actuar de nuestros dirigentes políticos, solo refuerzan el resentimiento de nuestros dirigentes y nuestro pueblo hacia Estados Unidos. En todo el mundo, los diplomáticos chinos sacan las garras por estas sanciones. Su portavoz en Pekín es aún más amenazador. Se acabaron los tiempos en que los países extranjeros invadían China con cañones. Supuestos académicos y medios de comunicación progubernamentales denigran descaradamente a China. No deben subestimar la determinación de nuestro pueblo para defender sus intereses y su dignidad. Serán castigados por su estupidez y arrogancia y pagarán el precio. China parece tener que seguir afinando el tono en el plano internacional y actuar de forma cada vez más agresiva u ofensiva. Esto conduce a una ruptura deliberada forzada por China. El mensaje de China es que los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho no son conceptos chinos. Nosotros los rechazamos. Este agresivo rechazo de los derechos humanos y de las Naciones Unidas está convirtiendo a China en un socio inaceptable. Sin embargo, China ha provocado ella misma esta ruptura. Si creen que hemos infringido acuerdos internacionales, háblenlo con nosotros. Pero presten atención a su postura, ya que si hacen enfadar a China, van a molestar a todos aquí. Si dices algo que desagrade a China, los van a ignorar. El desprecio de los dirigentes chinos por la comunidad internacional podría cobrarse nuevas víctimas. Si algún día se resuelve el problema de las minorías con los uigures, ¿qué será de los tibetanos, los mongoles y los chinos de Hong Kong? ¿Qué futuro espera a los habitantes de Taiwán que Xi Jinping quiere anexionar a China en 2049 por la fuerza si es necesario? A menudo me pregunto si podemos esperar más razón y compasión de Pekín para que no cometa un genocidio y pisotee los derechos individuales básicos. Pero cuando pienso en ello, me parece imposible. Sería como intentar negociar con un tigre por su piel. No está en el ADN de China promover la felicidad individual de sus ciudadanos.
China es ahora el socio comercial más importante de 130 países de todo el mundo, entre ellos una docena de la Unión Europea. Como no hay forma de eludir a China económicamente, parece gozar de impunidad en su mayor parte. A pesar de las moderadas reacciones de algunas de las principales democracias, la comunidad internacional en su conjunto mantiene un perfil bajo. Es evidente que el modelo de chivo expiatorio uigur dista mucho de estar anticuado.